aumenta el caudal, ¿cierto? Si aumento el área de suelo, tengo mayor, aumento la cañería, el diámetro de la cañería, aumenta el caudal. Véanlo con una relación con la hidráulica, ¿cierto? Si aumento el diámetro, aumenta el caudal. Si aumento la caída de potencial, aumenta el caudal. Y si aumento la longitud de la cañería, delta D, disminuye el caudal. Contra más larga la cañería, menos caudal transporta a la misma caída de potencial. El factor de proporcionalidad, esto es lo que observo en el experimento. El factor de proporcionalidad depende, entonces, ¿de qué? Del tipo de suelo, exclusivamente del tipo de suelo. Y obviamente que es proporcional a la granulometría del suelo. Esto tiene una relación muy directa con la granulometría del suelo. Un suelo granular grueso tiene un alto coeficiente de permeabilidad, por lo tanto se produce un alto caudal, que es lógico desde el punto de vista de la interpretación conceptual. Ustedes tienen un suelo granular, el agua pasa derecho sin ninguna interferencia. Si ustedes tienen una arcilla, que es lo que hablábamos recién, si esto es una arcilla, este coeficiente es muy bajo y el caudal también es muy bajo, porque el agua le cuesta mucho atravesar un suelo arcilloso. Ustedes imagínense una arcilla, es más, de hecho yo creo que se los comenté, las arcillas se utilizan normalmente como impermeabilización de reservorios, o sea, los reservorios de agua o de deposición de líquidos locales normalmente se impermeabilizan con capas de arcilla, o sea que el coeficiente de permeabilidad es tremendamente bajo. Si nosotros le llamamos a delta H sobre delta D gradiente hidráulico y sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre área, reemplazando esto acá nos queda que B es igual a K por I. Velocidad es igual a permeabilidad por gradiente. O sea que la velocidad del agua en el suelo es directamente proporcional al coeficiente de permeabilidad y directamente proporcional al gradiente. ¿Qué significa? Que si yo tengo un suelo, ya defino el coeficiente de permeabilidad porque ya tengo un suelo, defino un suelo, este coeficiente de seguridad es propio de ese suelo. Si aumento el gradiente, aumenta la velocidad, ¿cierto? Sí, es lógico. Si yo voy aumentando el gradiente, aumenta la velocidad de circulación del agua en el suelo. Hasta ahí es todo conceptos que ustedes ya conocen de la física clásica, digamos así. Ahora vamos a ir a lo interesante. Flujo ascendente. Fíjense, ahora vamos a relacionar el principio de esfuerzo efectivo, lo que vimos hace un rato, con la ley de Darcy. Yo ahora hago, este es otro experimento, este no tiene tapa. Ahora yo tengo un recipiente con arena, a pelo libre, pelo de agua libre, un recipiente a carga constante, está alimentado permanentemente para mantener esta carga constante, y obviamente al tener una altura, ¿qué pasa? Esto genera una carga piezométrica, que significa que acá hay una velocidad de circulación, ¿cierto? V igual a K por I. Este suelo tiene un K. Acá hay un gradiente, por lo tanto hay una velocidad mayor que cero. ¿Se entiende? Vamos a analizar qué pasa acá, en la base de este recipiente. Si yo lo miro por el lado de la arena, ¿qué presión hay en la base de este recipiente, en este punto? Si yo lo miro por el lado de la arena, la presión vertical que ejerce este suelo, que está suelo y agua, es igual al ρ de suelo saturado por G por delta D, siendo delta D esta altura, ¿cierto? El peso unitario del suelo saturado, o sea, suelo más agua, por G por delta D, porque acá tengo suelo y agua, ¿cierto? Todas las partículas del suelo que están acá están recibiendo empuje hidrostático. Por lo tanto, el peso unitario es lo que se denomina el peso unitario saturado. Ustedes eso lo vieron la clase pasada en propiedades físicas. Si yo lo miro por el lado del recipiente, este punto tiene que tener la misma presión. Lo tome desde acá para acá o desde acá para acá, este punto tiene la misma presión. Entonces ahora lo miro por el lado de la presión hidrostática. Acá no tengo suelo, ahora tomo 1 milímetro más abajo donde solamente tengo el cañito de agua, pero no tengo suelo. La presión intersticial, ahora es agua, es igual a ρ del agua por G, pero la altura es delta D más delta H, porque es desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Estos dos valores
son iguales. Uso el principio de esfuerzo efectivo. La presión efectiva vertical es igual a la presión vertical menos mu, ¿cierto? La presión intersticial. Reemplazando, voy haciendo desarrollo algebraico y llego a esta expresión. La presión efectiva vertical es igual a ρ', porque es ρ efectivo menos ρ del agua. ¿Por qué? Por delta D, por 1 menos ρ del agua por delta H dividido ρ' por delta D. Operando esto, llego a que ρ', ¿por qué? Por delta D, por 1 menos ρ del agua sobre ρ' por el gradiente hidráulico, que es delta H sobre delta D. ¿Qué significa? Que cuando ρ' del agua sobre ρ' se hacen igual al gradiente hidráulico, esto se hace 1 menos 1. ¿Se entiende? Cuando el gradiente hidráulico es igual a ρ' sobre ρ del agua, este factor se hace 1. 1 menos 1, 0. Entonces la presión efectiva vertical en la base es igual a 0. Significa que las partículas, ¿se acuerdan la piedrita que les dibujé apoyando en la balancita? Las partículas ya no apoyan en el fondo. Todas las partículas de acá para arriba están flotando. ¿Por qué están flotando? Pues si la presión efectiva, las partículas ya no apoyan sobre el suelo, ¿por qué están flotando? Esto me dice la fórmula. Cuando el gradiente hidráulico es ρ' sobre ρ del agua, esto se hace 0 y la presión efectiva vertical en el fondo se hace 0. ¿Por qué las partículas ahora ya no tocan el fondo? ¿Qué se les ocurre? Porque la velocidad del agua es tal, ¿cierto? Se ha llegado a una velocidad, un gradiente hidráulico crítico, por eso se llama gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, acuérdense que tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? B igual a K por I. B igual a K por I. Esto es constante. Cuando esto se hace muy grande, la velocidad se hace muy grande. Y llega un momento que la velocidad del agua es tan grande que ya levanta las partículas. O sea, la fricción del agua sobre las partículas es tal que ya las empieza a levantar. Y eso es lo que se denomina gradiente hidráulico crítico. En ese momento todo el suelo está flotando, está suspendido. Si acelera un poquito más, el gradiente levanta un poquito más esto, esta arena empieza a descargarse del recipiente, empieza a ebullir. Eso ustedes pruébenlo. Pongan una botella llena de arena, métanle una manguera abajo, abran el surtidor y van a ver cómo la arena sale. A pesar de que la arena tiene mucho más densidad que el agua. La arena tiene las partículas de la arena tienen 2,65 y el agua tiene 1. Teóricamente, si ustedes tienen arena y agua, ¿qué es lo que saldría primero? ¿Qué es lo que flotaría? El agua. O sea, si ustedes ponen una botella de agua y le echan arena hasta la mitad, la arena siempre está abajo. Ahora, si le meten una manguera desde abajo, se termina yendo la arena y va a quedar el agua nada más. ¿Se entiende? Eso es lo que se denomina gradiente hidráulico crítico. Y ahora vamos a lo interesante en serio. Vamos a ver cosas interesantes. Esto se utiliza, lo vamos a ver en un práctico que vamos a hacer más adelante, para analizar presas. ¿Se lo apaga? Ahí está. Espérate, me quiero ir de nuevo. ¿Dónde tengo la...? ¿El pendrive? Sí. Acá está. Es raro el costadito. Sí. Se me va el cursor, está muy rápido. Bueno, nos queda tiempo para ver este tema que era el que teóricamente tocaba en esta clase.
vamos a iniciar ahora una aplicación de la ley de Darcy, que es el cálculo de lo que se denominan mecanismos de filtración o redes de filtración. Lo que vamos a estudiar ahora es cómo se conduce el agua, cómo se estudia el movimiento del agua en el suelo cuando la situación ya no está tan controlada como un experimento de laboratorio. Hasta ahora lo que vimos son experimentos de laboratorio. El experimento de Darcy, suelo confinado en un recipiente, y el flujo ascendente, suelo confinado en un recipiente. Ahora vamos a ver situaciones naturales. Situaciones tales como cuando yo tengo una tablestaca, por ejemplo, yo tengo el suelo y tengo que hacer una obra en un sector donde sé que me va a aparecer agua de un lado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco una tablestaca, que es digamos una pared perpendicular al pizarrón, esto es una pared, una estructura de contención, en la cual tengo de un lado agua, porque supongamos que tengo que hacer una obra acá, ¿cierto? Cuando veamos el caso que estudiamos recién, que dijimos, bueno, tenemos un suelo en el cual hay agua permanentemente, o sea, corralito. Yo tengo el suelo y en superficie tengo el agua. Yo tengo que hacer un canal. Tengo que atravesar corralito con un canal de 4 metros de profundidad o 3 metros de profundidad. Si yo excavo con una excavadora, se me llena todo de agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Normalmente tengo que poner una tablestaca de un lado del canal, una tablestaca del otro lado del canal, y bombear lo que me entra por abajo del canal. Pero cuando yo excavo, tengo que contener que no se me mete el agua del costado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El agua, acá abajo es suelo, esto es suelo. Las moléculas de agua se quieren escapar. Entonces hacen una trayectoria para escapar. Una trayectoria con una cierta velocidad, ¿cierto? Y esa velocidad va a depender del suelo, de qué tipo de suelo es, y del gradiente, que es este delta H. ¿Se entiende? Pero esa velocidad va a tener un gradiente variable, porque la partícula tiene un gradiente acá, un gradiente acá, un gradiente acá. Contra más abajo se va, más aumenta el gradiente, pero también más fricción va encontrando en el camino. O sea que esta velocidad, asumo, ya voy presumiendo que es variable en el trayecto. O sea, va a tener alguna variación, o de módulo o de dirección. No va directa, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es cómo se produce el mecanismo de transmisión del agua, o cómo se reparte, cómo circula el agua dentro de la masa del suelo para distintos casos estructurales que son los comunes que vamos a ver nosotros. Y vamos a hacer un práctico para el cual hay una guía de trabajos prácticos que está en el campus, que ustedes van a tener que seguir esa guía al pie de la letra. Esa guía es a prueba de todo. Punto 1, calcular tal cosa. Punto 2, calcular tal cosa. Y van siguiendo esos puntos y van poniendo los resultados de cada punto. Y van a construir lo que se denomina una red de filtración. ¿Qué pasa? Hasta ahora nosotros recapitulamos la ley de Darcy, ¿cierto? Velocidad igual a coeficiente de permeabilidad por gradiente. Cuando yo tengo una situación de laboratorio, tengo un movimiento unidireccional, ¿cierto? Tengo una sola componente del vector tridimensional de cualquier movimiento. Cuando yo tengo una estructura como esta, ya acá por lo menos, si yo puedo, nosotros vamos a estudiar estructuras planas, estructuras planares, o sea, que puedan ser representadas en el plano, no estructuras tridimensionales, porque el flujo tridimensional requiere de un análisis mucho más complejo. Se puede hacer, pero no manualmente. Nosotros lo que vamos a hacer es un método, le vamos a explicar un método manual por el cual ustedes, con ese método, ustedes pueden resolver un sistema bidimensional sencillo, digamos así. Pero prácticamente les sirve como para tener una idea de qué es lo que estaría pasando con eso. Obviamente, sistemas lineales son la mayoría, o sea, es bastante aplicable porque, a ver, una presa puede ser considerado un sistema lineal, porque una presa tiene 400, 500 metros de ancho, de largo, y prácticamente el perfil es constante a donde cortemos.
este sistema de tabla-estaca, si yo tengo un canal de 7 kilómetros, esta tabla-estaca tiene 7 kilómetros perpendicular al pizarrón, o sea que yo puedo asumir que este perfil es constante en donde lo corte. O sea que las partículas se mueven dentro de este plano, no se mueven perpendiculares al plano del pizarrón porque son todos iguales, digamos. Si todas las partículas van en la misma dirección, no se corren en este sentido. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es interpretar esto como una ecuación vectorial. Interpretamos la velocidad, de hecho la velocidad es una expresión vectorial. K es una constante del suelo, por lo tanto el gradiente se convierte en una expresión vectorial también. O sea, un vector siempre es igual a otro vector. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder resolver los problemas, vamos a extender la unidad vectorial de la velocidad en dos planos, en el plano X y en el plano Y. A ver, vamos a aumentar un poquito. Si yo, fíjense, si yo extiendo la función bidimensional unidimensional al espacio tridimensional, vamos a tener a un espacio bidimensional, ¿cierto? La unidimensional a un espacio ya bidimensional, o sea, un espacio vectorial. Vamos a tener una componente de la velocidad en X y una componente de la velocidad en el otro eje, que en este caso le llamas Y o Z, o Y y Z, ¿cierto? Nosotros vamos a suponer dos ejes, pero vamos a estudiar primero la velocidad en X. La velocidad en X es igual, entonces, a K en X por el gradiente hidráulico en X. Esto es igual a menos el coeficiente de permeabilidad en X por el diferencial de gradiente respecto a la dirección X. Y esto es menos porque la velocidad es positiva en la dirección del flujo, es decir, cuando cae la cabeza de presión. ¿Se entiende? Cuando cae el gradiente, la velocidad es positiva. Entonces tengo que ponerle un signo negativo para igualar esto con esto. El gradiente con la altura. La velocidad es positiva en la dirección, fíjense, la velocidad es positiva en la dirección en que va cayendo el gradiente, cuando disminuye el gradiente. Entonces tengo que ponerle un signo negativo para compensar la disminución. Profe, ¿y por qué hay KX y KY si no es el mismo suelo? A veces el suelo, es buena la pregunta, el suelo normalmente los suelos son isotrópicos, pero a veces son anisotrópicos. O sea, a veces hay suelos que no tienen isotropía, sino que son anisotrópicos, o sea, tienen distintas propiedades en una dirección que en la otra. Entonces, como generalidad, como una generalización, nosotros vamos a suponer que el suelo en principio tiene diferentes coeficientes de permeabilidad en una dirección que en la otra. Eso es relativamente común. O sea, normalmente en las arcillas, acuérdense de las arcillas son láminas. Entonces, en la dirección perpendicular a las láminas tienen muchísima menos permeabilidad que en la dirección paralela a las láminas. O sea, las arcillas ya tienen una anisotropía importante. Los suelos granulares en general son mucho más isotrópicos. O sea, tienen propiedades mucho más isotrópicas en todas las direcciones. Pero para generalizarlo, lo vamos a poner como que hay una diferencia. Después lo vamos a borrar, ya van a ver. Obviamente que si yo hago esto mismo para las otras dos direcciones, voy a tener que para la dirección Y y para la dirección Z se van a obtener expresiones exactamente iguales que esta. Ahora, si yo tomo un cubo, un elemento cúbico unitario, y analizo cuál es el caudal entrante y cuál es el caudal saliente, en cualquier, yo hago un análisis de cualquier elemento cúbico tridimensional, ¿cierto? Asumamos que esta cara es la cara en X, acá tengo una velocidad en X. Acá la velocidad ya no es igual. Esto va variando. Entonces acá voy a tener una velocidad en X más delta X, siendo los lados del elemento delta X, delta Y, delta Z y delta Y, ¿cierto? Entonces, si yo tomo el caudal entrante en un cubo
unitario, voy a tener que es igual. El caudal sobre un área es la velocidad por las dimensiones del área, ¿cierto? Que en este caso es delta I y delta Z. Bx por delta I y delta Z. Y el caudal saliente, la velocidad en X más delta X por el mismo lado del cubo, ¿cierto? Si aplico el teorema de Taylor, me dice que la velocidad en X más delta X es igual a la velocidad en X más la variación, la derivada parcial de la velocidad en X respecto a X por delta X más la derivada de la velocidad segunda de X respecto a X dos veces por delta X más la derivada tercera más. Como las velocidades, que es algo que omití decirles hace un rato, todo lo que estamos hablando, el experimento de Darcy, fundamentalmente el experimento de Darcy, cuando vimos el experimento de Darcy, estamos hablando de flujos laminares, o sea, velocidades lo suficientemente lentas para que no haya arrastre de partículas. El caso extremo lo vimos después cuando vimos el flujo ascendente. Cuando se produce el flujo ascendente, que el suelo ya no tocaba el suelo porque el gradiente era muy alto, esa velocidad ya no es laminar, porque ya el agua está produciendo un arrastre de partículas. Entonces, para que se manifieste el cumplimiento de la ley de Darcy, las velocidades tienen que ser laminares, o sea, lo suficientemente lentas como para que no se produzca arrastre de partículas. Entonces, como estamos hablando de derivadas respecto a dimensiones muy pequeñas, derivadas de velocidades pequeñas respecto a dimensiones muy pequeñas, la derivada segunda, tercera, cuarta y en infinita se desprecian todas y queda solamente este término. Si eso, fíjense, nosotros lo extendemos a las tres direcciones, que la velocidad en X más delta X es igual, fíjense, el caudal entrante igual al caudal saliente. Cuando yo esto lo reemplazo acá me queda velocidad en X. O sea que la velocidad en X se me va. El caudal entrante con el caudal saliente los igualo y yo tengo que la velocidad en X más delta X, que es el caudal saliente, ya tiene como uno de sus términos la velocidad en X, que se anula con esta velocidad en X, ¿cierto? ¿Se entiende? O sea, del caudal entrante es igual al caudal saliente. Entonces solamente nos queda el término en la derivada de la velocidad en X respecto a X por delta X. En cada uno de los componentes X, Y y Z. Entonces, como el volumen entrante total en el cubo es igual al volumen saliente total en el cubo, porque no hay ingreso ni salida de agua, esta ecuación tiene que sumar a cero. O sea, todas las sumas de los caudales entrantes en X más los caudales entrantes en Y más los caudales entrante y saliente en X, entrante y saliente en Y, entrante y saliente en Z son iguales a cero. Esto es lo que se denomina la ecuación de continuidad. ¿Se entiende? Acá no hay, esto es una masa que está totalmente saturada de agua, o sea, no hay ni entrada de nueva agua ni salida de agua, o sea que el agua es continua y permanente en este cubo infinitesimal, no hay un cambio de volumen. Entonces, se llega a esta expresión que es lo que se denomina la ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad nosotros la vamos a simplificar. Bueno, a ver, volvemos de la ecuación de continuidad, la volvemos, fíjense, la velocidad la volvemos a poner como K por I. ¿Se entiende? La velocidad V igual a K por I. Volvemos a la expresión de Darcy. Entonces nos queda que la velocidad en X es KX por, como se vuelve, I es delta H sobre delta X. Ahora la derivada es segunda en cada uno de los términos. Si hacemos que tengamos un suelo isotrópico, KX, KI y KZ son todos iguales, entonces se anulan de la expresión y vamos a extenderlo solamente ahora al plano KX y Z. Entonces, esta expresión, al igualar KX y KZ, nos queda que la derivada segunda de la altura respecto a X dos veces más la derivada segunda de la altura respecto a Z dos veces es igual a 0. Esta ecuación, que es lo que se denomina la ecuación de Laplace, representa la solución de un problema de este tipo, ¿cierto? La solución de esta ecuación representa la solución de un problema de flujo bidimensional en el suelo.
¿Qué características tiene esta expresión? Supongamos que yo tengo este ejemplo que yo les di. Vamos a volver a este ejemplo. Si yo tomo este ejemplo y lo quiero resolver analíticamente, voy a suponer, voy a imaginar que la trayectoria de las partículas tienen una forma de una parábola, ¿cierto? Una parábola. Esta partícula de agua viene por acá, esta partícula de agua viene por acá, esta partícula de agua viene por acá. Entonces, esta ecuación representa una familia de curvas, una solución que representa una familia de curvas que interpretan el desplazamiento del agua en el suelo. Esta expresión, para darle solución a esto, cuando yo tengo un problema muy sencillo, la solución va a ser una ecuación tal que sean parábolas. Entonces yo puedo resolverlo a través de un método analítico muy complejo, porque realmente no es fácil, pero se podría resolver analíticamente a través de expresiones de parábola. Una ecuación de una parábola no es una expresión sencilla, o sea, y igual a x cuadrado seguramente no va a ser y igual a x a la 2,7 más 5,24. O sea, eso es lo que tengo que determinar. ¿Cuál es la ecuación con la cual yo puedo dibujar estas curvas? Cuando es algo muy sencillo como esto, un sistema que yo tengo una simetría respecto a un eje, que yo sé que esto es igual de este lado, igual que este, tengo posibilidades de resolverlo analíticamente. No significa eso que sea fácil, pero lo podría llegar a ser. Ahora, cuando tengo un sistema un poco más complejo, como ser en el caso de una presa, que una presa normalmente es un sistema más o menos como esto. Por ejemplo, vamos a hacer una presa sencilla. Acá tengo el agua. Esto es el suelo. Y a una cierta profundidad yo asumo que tengo un manto impermeable, roca, digamos. Entonces, si yo tengo una presa, un sistema de retención o de acumulación de agua, yo tengo que buscar la solución del flujo del agua. Quiero saber cuál es mi intención. ¿Qué es lo que calculaba la ley de Darcy? El caudal, ¿cierto? Yo quiero saber si el caudal que se me escurre, porque esto que tengo acá es suelo. El suelo no es un elemento impermeable. Entonces, sé que al no ser un elemento impermeable, se me va a ir yendo agua. Algunos me podrían decir, bueno, pues, si esto es hormigón, sigamos el hormigón hasta la roca es impermeable, el hormigón es impermeable, no se me da más agua. A veces eso económicamente es posible y a veces económicamente no es viable. Si esto está a menos 60 metros, lo más probable es que yo no pueda hacer una tabla estaca de 60 metros de profundidad. Entonces, a veces es viable y a veces no es viable. Nosotros vamos a estudiar los casos que no es viable. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Ahora, si yo analizo la trayectoria de una partícula de agua, de una molécula de agua, ya no va a ser una parábola. Ahora el agua va a ser así, va a venir por acá, va a venir por acá y va a escapar por ahí. Entonces ya la ecuación de esta curva, para poder cargarla acá, ya es mucho más compleja. Ya no la puedo resolver analíticamente, o sea, la podría resolver con un trabajo absurdo. Entonces se recurre